A propósito de las elecciones presidenciales en Venezuela de este próximo 28 de julio de 2024, hay preguntas. ¿Vamos a poder votar los venezolanos en el exterior? ¿Se abrió realmente el registro electoral fuera de Venezuela? En Colombia me están diciendo, y lo hablaba muy temprano hoy en un programa de radio, que apenas han podido registrarse en la Embajada de Venezuela en Bogotá unos 37, 40 venezolanos más o menos. ¿Qué quiere decirnos esta cifra, sobre todo considerando que este registro electoral permanente ya tiene 2 semanas que ya se ha habilitado dentro del programa, del cronograma electoral? Justamente la pregunta es entonces, ¿qué está pasando con el registro electoral fuera de Venezuela, con los votantes de los venezolanos en el exterior? Para ayudarnos justamente a responder estas interrogantes, vamos a conversar aquí en El Venezolano Hoy con Juan Pío Hernández, director ejecutivo de la ONG Plan País. Bienvenido, Juan, ¿cómo estamos? Muchas gracias, José Ramón. Muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí estamos, Juan. Bueno, ya formulé algunas preguntas que seguramente tú en el camino me vas a ayudar a responder, sobre todo para nuestra audiencia, que saludamos muy especialmente. El Venezolano Hoy se transmite en el Venezolano Miami, el Venezolano Colombia, Houston, Panamá y Madrid. Pero entonces, Juan, para ayudarnos justamente a entender qué está pasando, que esa es mi promesa de este programa hoy, en resumen, ¿qué pasa con el registro electoral permanente hoy de los venezolanos en el exterior? Bueno, muchas gracias por traer este tema tan importante a la mesa y bueno, y a toda la audiencia del venezolano un saludo. Lo que está pasando es una continuación de esta supresión del voto de los venezolanos en el exterior, en el que nuevamente se nos viola a nuestros derechos y bueno, y se continuamente se trata como si no fuésemos ciudadanos, como si fuésemos ciudadanas ni siquiera de segunda categoría, sino algo mucho peor. Vemos que desde un principio, no solo que este proceso electoral ha sido completamente atropellado, completamente lleno de arbitrariedades y violaciones al derecho de elegir, de ser elegido y un largo etcétera, pero en cuanto al tema del voto en el exterior, desde un principio fue una burla a los venezolanos, en el que se habló de que el 18 de abril iba a abrir. Ahí veíamos mucha expectativa en el que muchos venezolanos fueron a los diferentes consulados para ansiosamente Ujú. registrarse y poder ejercer su voto dentro de todas las limitaciones y todas las arbitrariedades que hay. Y bueno, ese día amanecimos con todos los centros cerrados, con mucha ambigüedad y nada de información con respecto a cuáles son los requisitos que iban a pedir. Y bueno, eso fue todo el proceso de la primera semana, en el que estuvo cerrado en todo el mundo. Ujú. Y después entramos en Semana Santa. El lunes de Semana Santa cerrado nuevamente. Esa fue la noche de los cuchillos largos con el tema de las candidaturas. Y Sí. bueno, en la mañana del día siguiente con los niveles de motivación y con todos los eventos que pasaron en Venezuela. Ese día, a media mañana, salió la noticia de que empezaron a abrir en consulados como Madrid, como Bogotá y como Lima. Pero ese día amaneció con una lista de requisitos en el que ya se estaba rumoreando que se iban a inventar un requisito nuevo como el tema del registro consular, que eso no ha sido un requisito anteriormente para el registro electoral, pero aquí vinieron con varias nuevas trabas, nuevas arbitrariedades, principalmente el tema de la residencia permanente y la interpretación de la residencia permanente que es muy arbitraria. La LOPRE, el artículo 124 de la Ley de Procesos Electorales, habla claramente que todo venezolano con residencia legal o permanencia legal en un país de acogida tiene el derecho al sufragio. Es algo que genera un debate en el que los constitucionalistas se hablan que es paradójico que la ley venezolana le da el poder a un país tercero a definir quién puede votar o quién no puede Ujú. votar. Pero bueno, eso es otro debate. En este caso es la residencia y permanencia legal. Y vemos casos en el que el país de acogida, como en el caso de Chile y en el caso de Colombia, en el que los grupos de la diáspora fueron bien astutos previniendo esta traba y picaron hacia adelante pidiéndole a la institucionalidad que definiera permanencia legal. Y tenemos respuesta de Cancillería de tanto Colombia como de Chile.
y bueno, y el Estado venezolano va más allá y está con esta gran arbitrariedad y limitaciones de los requisitos, en el que no solo también está eso, también establece ahorita un nuevo requisito que es que el documento de cédula de extranjería o todo tiene que tener un año de duración, lo Sí, cual eso es en le Colombia. limita. Así que bueno, obviamente la explicación de esto y esta arbitrariedad puede tomar un podcast de varias horas, por lo cual aquí lo dejo más a la conversación, pero sí, es mucha frustración, mucha arbitrariedad y un esfuerzo constante de la supresión del voto de los venezolanos en el exterior, más allá de todas las violaciones que se ven en este proceso electoral. Gracias, Juan. Sí, la verdad que justamente tú nos has precisado cómo está ese panorama en general, porque de hecho veo en tus redes sociales que reportas que incluso en Chile ni siquiera se ha abierto, pero antes de eso, antes justamente de hacer algunas precisiones Abrió ayer. ya Abrió ayer abrió ayer, sí, al mediodía, o sea, pusimos ese tweet y al mediodía abrió, pero también con la sorpresa de la residencia y bueno, pero de lo que adelante. vamos a conversar, porque justamente, sabes que, Juan, nosotros lo decíamos en un tuit en el venezolano Colombia, que los invitamos, por cierto, a seguirnos en las cuentas de las redes sociales del Grupo Editorial Venezolano, y además, imagínate, porque pareciera que entonces están exigiendo unos requisitos que son imposibles de cumplir para los venezolanos que estamos desasistidos desde todos puntos de vista. No tenemos acceso justamente a servicios consulares, no tenemos posibilidad, por ejemplo, no muchos de los migrantes, una minoría realmente tiene la posibilidad en Colombia de poder tramitar una residencia permanente, porque se exige en el caso, por ejemplo, de la embajada venezolana en Bogotá, exigen pasaporte vigente. Además, tú sabes lo que es hoy un venezolano que tenga pasaporte vigente, alza en la mano. Yo, por ejemplo, no tengo pasaporte vigente. Y cédula de extranjería de residencia permanente con más de un año en Colombia. Señores, y nosotros lo decimos en un editorial, ambos documentos son imposibles de cumplir por más del 75% de los venezolanos que viven en Colombia. De manera que entonces allí en la Embajada de Venezuela en Bogotá, justamente están entonces exigiendo unos requisitos que por eso vemos que hay muchos venezolanos, Juan, y yo quiero rescatar también la iniciativa, también gracias al apoyo de organizaciones de la sociedad civil como la tuya, de apoyar las iniciativas, de respaldar, de informar, porque además, Juan, tú lo sabes muy bien, ya te doy el turno del habla para que nos amplíes esta información, incluso en las redes sociales oficiales de estos consulados, de hecho, no han publicado absolutamente nada. No hay ni una información, de manera que el bloqueo, los obstáculos y la imposibilidad justamente pareciera ser entonces que está en la agenda como estrategia del Consejo Nacional Electoral para poder cumplir y que estos venezolanos se registren en el exterior. De manera que entonces, Juan, y es muy concreta mi pregunta porque me lo han hecho esta inquietud muchos venezolanos y me dicen que entonces el CNE está violando la ley del derecho de millones de electores fuera del país. ¿Qué podemos hacer como sociedad civil frente a esto? Los venezolanos que ahora nos están viendo en Bogotá, por ejemplo, que se van frustrados, dicen, mira, no puedo inscribirme. ¿Qué podemos hacer? O sea, mira, lo principal que se puede hacer es registrar y darle visibilidad a este tema, en el que hay que demostrar, hay que darle, que el mundo vea este esfuerzo sistémico de supresión del voto. Aquí en Estados Unidos hay un debate muy grande de supresión del voto, que bueno, para no entrar en esos detalles, pero que el mundo sepa esto que está pasando, que los gobiernos de los países de acogida sepan que, o sea, no solo están tomando estas arbitrariedades y estos actos graves, como lo catalogó tanto Lula como el presidente Como Petro, Petro, sí. como en el que, pero que también se le está violando los derechos a los residentes ahorita de sus países, que son esos venezolanos que están viviendo en estos países, que sepan esta situación bien. Y bueno, y también como que resaltar todos los temas que estamos viviendo los venezolanos. No solo que esta gran crisis no crisis, estos flujos migratorios que estamos viviendo, no solo son causa de la crisis humanitaria, de la situación económica, también la gran causa de esto es la falta de democracia en Venezuela. Así que si estos países son democracias, como ha sido ahorita el caso en los últimos días del gobierno de Brasil, el gobierno de Colombia, que sepan bien que lo que estamos enfrentando los venezolanos y también que los venezolanos que estamos en el extranjero
sea, no tenemos un Estado que vele por nosotros. O Ujú. sea, así que nuestro único chance son los estados de los países de acogida en el que hay que hablarles de los derechos que se nos están violando como venezolanos y también resaltar los derechos como migrantes, que eso es otro tema que también hay que hablar a profundidad. Pero aquí tenemos que, tú hablaste muy bien del tema de la identidad. Aquí están hablando que un nuevo requisito es tener un pasaporte vigente. El pasaporte venezolano es catalogado como el pasaporte más caro del mundo. Sí, Nada más en Colombia hay que pagarle $216 al SAIME y $120 al consulado venezolano, lo que llega a un total de $336 para un pasaporte. imagínate, ¿Quién puede pagar eso? Eso, bueno, imagínate. no me sé las cifras bien del salario mínimo en Colombia, pero debe ser más o menos por ahí en el cual una población que está muy vulnerable, pedirle ese requisito para poder ejercer su derecho al voto es una desfachatez. Tenemos también que, bueno, el tema de la identidad, eso es algo que hemos visto muchas organizaciones que salió un reporte muy bueno el año pasado que registraba de esto, en el que nuestro derecho a la identidad es sistemáticamente violado, en el que no solo tenemos el pasaporte más caro del mundo, tenemos que los sistemas consulares de identidad no se respetan y bueno, y vemos que la identidad no solo es un derecho que tenemos, pero también es una meta de desarrollo sostenible, según las metas de las ODS de las Naciones Unidas. Así que tenemos que visibilizar, denunciar y estamos viendo grupos que están haciendo eso. Por ejemplo, los grupos en Colombia se están organizando para mañana emitirle un radicado al consulado delimitando estas violaciones y cómo la interpretación del consulado de Venezuela viola y cercena los derechos de los venezolanos en Colombia según la ley colombiana. Ujú. Y bueno, y eventualmente esa denuncia también hay que hablarla a las institucionalidades de los países donde estamos. En este caso, Cancillería de Colombia, el Congreso en Colombia, y bueno, ir más allá. O sea, también tendríamos que pensar en cómo manifestar esto y cómo comunicárselo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y bueno, y de los tantos derechos que se nos violan a los venezolanos sistemáticamente. La verdad que bueno, esperemos a propósito de las declaraciones, Juan, que emitió el presidente Petro, ¿no? Tú has visto además de que calificó de grave, que tú lo señalabas al principio de este contacto, lo que está ocurriendo en Venezuela y también ayer en declaraciones que ofreció en Bogotá, de hecho, dijo que eran prácticas antidemocráticas. Entonces, bueno, eso ha sido celebrado por algunos y por algunas organizaciones, sin duda, de la sociedad civil que hacen vida en Colombia. Recordemos a toda nuestra audiencia que la población migrante venezolana en Colombia es numerosa, es la principal. Se estima que unos 3 millones de venezolanos, es casi un país, Venezuela, que está viviendo allí en Colombia. De manera que entonces, Juan, tú querías agregar algo a propósito de lo que Sí, estoy no, y diciendo. otra cosa también que hay que mencionar es que la sociedad civil de la diáspora venezolana entregó una carta a la presidencia de Colombia y a la Cancillería el pasado 15 de febrero en Sí, el la que vi. hablaba de muchos temas, hablaba de la violación de los derechos de votar de los venezolanos en el exterior, hablaba de la inhabilitación, hablaba de las irregularidades con el proceso electoral en Venezuela y el presidente Petro en sus declaraciones de ayer casi que en el mismo orden, habló de esos temas que le pidió la diáspora venezolana, por lo cual pueden haber muchos sectores que nos estén viendo que pensará que estos comunicados y estas acciones de incidencia es como que hablar al vacío, pero como que pueden tener su peso y puede en el momento indicado. Así que el hecho de denunciar, el hecho de registrar, el hecho de reportar es algo súper valioso. Así que vayan al consulado, traten de registrarse, están estas medidas muy arbitrariedades. Esto es un llamado en particular para los colombo-venezolanos, Ujú. que son los que nadie puede negar que son o venezolanos o que están permanentemente en Colombia. Esos son los grandes, la gran población que tiene que irse a registrar masivamente, además de los residentes y todos los y los que quieran ir para denunciar y para registrar la violación que se está haciendo, también vayan a hacerlo para decirle al mundo, para que vea el mundo, para que los oficiales del consulado vean que la diáspora quiere participar y que todos estos esfuerzos
cuyo objetivo, grande parte de los objetivos no solo es violar nuestros derechos, también como tratarnos como ciudadanos de segunda categoría, pero también es para desmotivarnos. Sí, claro. Y bueno, y los venezolanos en todos lados del mundo, en Venezuela y en la diáspora, lo último que podemos hacer es darle esa victoria al objetivo de desmotivarnos a la lucha por la democracia de Venezuela. Sí, Juan, y de hecho, en el contexto de la sociedad civil, que me parece importantísimo porque esos somos los verdaderos protagonistas de lo que justamente hoy está en desarrollo en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral sin duda entonces está violando la ley, su propia ley la está violando y además del derecho de millones de electores venezolanos. Y esto lo digo como preludio a lo siguiente, porque hay quienes creen, y de hecho es una falsa de creencia, que la sociedad civil o justamente en Colombia algunas organizaciones tienen injerencia en estos requisitos que se está exigiendo. Y perdón, aquí es muy claro decirlo, que esto justamente está en manos del régimen, del Consejo Nacional Electoral. Esto es importante precisarlo porque, por ejemplo, en el caso de Bogotá están viendo una presencia importante de la sociedad civil, de organizaciones, de abogados que están allí, además, tú sabes, de alguna manera también apoyando, dando respuesta a las inquietudes de los venezolanos que viven allá en Colombia y en Buenos Aires también se está viviendo esto. Y dicen, pero entonces, pero ya va, esto no lo está organizando también no lo organiza Colombia, no, aquí no está participando la organización de la sociedad civil. No, señores, esto está en manos del Consejo Nacional Electoral, que está justamente como estamos nosotros confirmando en esta transmisión del venezolano, está violando la ley y el derecho de millones de electores, Juan. No, no, total. Están violando la LOPRE, están violando el derecho constitucional que tenemos los venezolanos de elegir y de ser elegidos. Y bueno, y también violando nuestro derecho a migrar y Ujú. de que en donde estemos que somos venezolanos. Aquí nos están condicionando nuestra ciudadanía. Y bueno, estamos hablando de los casos de Colombia, de Ecuador, de Perú, de España, en el que tienen esta mini ventanilla y todo eso, ni hablemos de los venezolanos en Estados Unidos, en el que literalmente no existimos. O No sea, no existimos. existimos por con el tema del no reconocimiento. Así que sí, es una violación, es un atropello, y es algo que excelente que resaltes el rol de la sociedad civil, porque la sociedad civil es quienes han llenado ese vacío a falta de institucionalidad en muchos lados, y lo estamos viendo en todos lados del mundo, y que algo que no es algo nuevo. O sea, por ejemplo, cuando todavía había cierta relación, cuando todavía había cierta posibilidad con los atropellos de su momento, en el año 2012, digamos, que bueno, fue una de las primeras elecciones en las que yo estuve involucrado aquí en la ciudad de Washington. Veíamos que los oficiales de los consulados acudían a los diferentes grupos de la sociedad civil en las ciudades donde había consulado para apoyarlos a la organización de estos eventos y a desarrollar el acto electoral, por lo cual eso ha empeorado. O sea, obviamente, como toda la situación de la democracia y la situación en el país. Pero bueno, pero vemos que mientras que más se desmoronan las instituciones y la institucionalidad en Venezuela y todo lo que se relaciona a ella, hemos visto que la sociedad civil y la diáspora han llenado un gigantesco vacío en estas responsabilidades. Y felicitamos efectivamente a esos venezolanos que quieren conquistar la democracia en su país, porque eso justamente es el motor de todas estas acciones que estamos emprendiendo. Y lo dice María Corina Machado también, ¿no? Con el propósito, también el deseo. Yo hablo con muchos de estos migrantes y me dicen que los motiva además, sin duda, de recuperar el espacio, recuperar la democracia, recuperar el Estado de Derecho en Venezuela, reencontrarse con su familia, Juan. Ellos sienten que con estas participaciones y estas iniciativas, siente que van a ver a su madre, a su padre, a su hijo, que tienen años sin poder ver. Entonces aquí hay un elemento emocional sumamente importante también, Juan. Otra cosa que quería concretar contigo, Juan, es cuándo se vence el plazo, recuérdame, por favor, del registro electoral. El 16 de abril. O sea, bueno, fue una ventana arbitrariamente súper corta. Y nos deben Y 2 semanas, Juan. O sea, nos quedan 2 semanas literal, y con todas estas arbitrariedades en el que esta mañana estaban abiertos nada más 8 de 85 consulados para el registro.
Creo que en la mañana tengo que confirmar, creo que se confirmó que se abrió Lisboa, Bruselas y Barcelona, lo que llevaría este número a 11, si llevo el conteo correctamente. Pero no, 11,85. Y hay una cantidad de irregularidades. Y sí, bueno, y no solo que la ventana fue súper corta, pero tenía por de medio Semana Santa, con la intención de Sí, claro, intencional. todo irse temprano el miércoles santo y bueno, y lanzaron el martes santo la noticia y también resaltar otra violación que se hace sistémicamente. El registro electoral debería estar abierto permanentemente. Y aquí hemos visto Exacto. que desde el año 2013 eso ha estado cerrado constantemente y se ha abierto nada más en estas ventanas o sea, estas ventanas mínimas antes de estos eventos electorales organizados con toda arbitrariedad. Y bueno, y es lo que vemos. Pero bueno, el llamado aquí es de no le demos la derrota con desmotivarnos. Los que Así es. podamos, vayamos a inscribirnos o si podemos y no tenemos requisitos, también ir para registrar la tarea que se hizo. Llamen a sus familiares en Venezuela, sobre todo a los jóvenes de su familia, en el que le digan, miren, aquí tenemos toda esta batalla cuesta arriba, queremos votar, tú nada más necesitas la cédula, ve a registrarse a algunos de los 350 sitios que hay en Venezuela. Esto es una pelea en la que estamos todos juntos, los venezolanos dentro y fuera del país. Y bueno, y al final del día, o sea, si estás desmotivado por la situación de las candidaturas y de todo eso, piensen como esa cuña de la aseguradora que creo que el vocero era Gilberto Correa. Sí, eh, que es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no y no tenerlo. tenerlo, Es así es. mejor estar registrado e ir a votar si se da la oportunidad, que se dé la oportunidad y decir, no me registré cuando pude, como le pasó a muchas personas en las primarias, en la que muchas personas cuando vieron ese acto de sociedad civil, cuando la gente fue a votar, que fue a votar con toda esa emoción, en el que muchas personas llegaron a decir, cónchale, no me Sí, lo enteré lamentaron, Juan, lo o lo lamentaron. lamentaron y bueno, eso es lo que llaman aquí en Estados Unidos el FOMO, el Fear of Missing Out, como que Así es. el miedo de estar, de estar De afuera, quedarse fuera, de quedar, sí, así de es. quedarse afuera. Así que si tienen la posibilidad, vayan a registrarse en los pocos sitios donde hay. Y bueno, es un gran llamado a los actores que también se han convertido en los grandes invisibles en muchos de estos números, que son los venezolanos doble nacionalidad, en Sí. el que vemos sí, por ejemplo, esa cifra de los 3 millones de venezolanos en Colombia, los grandes invisibles de ese proceso, tanto para las cifras como también para los sistemas, son los doble nacionalidad, los llamados retornados, Ujú, que hay diferentes números y eso todavía no se ha registrado bien. Así que correcto. el llamado particular a los colombo-venezolanos, a los Ecuador-venezolanos, los chileno-venezolanos, bueno, que esos son los que nadie puede negar, esos dos corazones, esas dos nacionalidades, y bueno, y todo lo que podamos ir a registrarnos para adelantar esa tarea y ir avanzando ese gran activo democrático que representamos la diáspora. De manera para completar un poco un aporte a lo que nos estás justamente formulando, que es una invitación, ¿no? A participar de este registro electoral a pesar de los desafíos y los obstáculos que tenemos. De manera que entonces venezolanos en la diáspora, venezolanos en el exterior, buscar entonces el consulado venezolano en la ciudad donde vive. Ese es el punto central, ¿cierto? Porque también hay venezolanos que en medio de la campaña incluso de desinformación que hay, no tienen como claro y están muy desorientados. Concretamente, Juan, ayúdame a formular Claro, eso, por favor. particularmente los venezolanos en Bogotá, Ujú. Medellín, Barranquilla, Cartagena, creo que también, Cúcuta, Cartagena y Riohacha, que son los cinco Riohacha, consulados que están abiertos. Bueno, perdón, Cartagena no, Cúcuta, o sea, Cúcuta y Cúcuta. Riohacha. Tengo entendido que, bueno, Bogotá, Barranquilla y Medellín particularmente está abierto, pero con muchas irregularidades de que gran parte de lo que están yendo los rebotan por el tema de De los los requisitos, claro. requisitos. Y bueno, y en Cúcuta
Hay muchas irregularidades que han reportado temas de luz, temas Que se de va el sistema, electricidad. me han dicho que no hay No, no sé sistema. el sistema, que se va la luz en nuestro consulado. Huevona. Es lo que ha llegado. Bueno, así que bueno, entonces los venezolanos en Colombia, los colombos venezolanos, pero bueno, también tenemos que el registro está abierto en Lima, en Quito, en Santiago. Ayer que abrió a la Sí, mitad del día, nos me decías, salió esa sí. noticia y bueno, obviamente un esfuerzo también para desmotivar una diáspora que fue muy activa y que fue ejemplar a nivel mundial en cómo organizaron las primarias y que Santiago fueron los venezolanos que organizaron el centro más grande a nivel mundial, seguido por Miami, que bueno, que es tradicionalmente el centro más Sí, porque claro. de 4,8 millones de venezolanos que están elegibles para votar, nada más habemos 107.000 registrados, de los cuales 37.000 estamos en Estados Unidos y 20.000 nada más son en la ciudad de Miami. Ujú. Así que bueno, los venezolanos en Estados Unidos nos están dejando fuera de este proceso, nos están violando nuestros derechos. Y bueno, y donde se están pudiendo registrar es con muchas trabas, pero que hay que dar la tarea en Bogotá, Madrid, Lima, Quito y Santiago, entre las otras bueno, que cada voto cuenta, y también de ir adelantando ese proceso en el que, o sea, la diáspora vamos a ser un actor fundamental en esta reconstrucción y la recuperación de la democracia y bueno, va a ser un proceso que no es de la noche a la mañana. Registrar a 4,8 millones de personas no es Ujú. tarea fácil, sobre todo con estas arbitrariedades, pero igualito es un trabajo que hay que dar la pelea y es poco a poco. Así es poco a poco. El propósito entonces es tener una participación entonces ciudadana, organizada. Yo quiero felicitarte en nombre de todo el grupo editorial El Venezolano, Juan, y al Plan País como iniciativa que efectivamente está haciendo un monitoreo. De hecho, tu equipo en Bogotá me aporta datos día a día. La verdad que para mí ha sido un aporte muy valioso. De manera que entonces hemos hoy formulado la pregunta, ¿vamos a poder votar los venezolanos en el exterior? Mi invitado de hoy, Juan Pío Hernández, director ejecutivo de la ONG Plan País, nos ha ayudado un poco a hacer algunas definiciones, precisiones y a poner en contexto justamente esta posibilidad de venezolanos que hoy, según el Consejo Nacional Electoral, ellos mismos están violando la ley. Juan, muchísimas gracias por haber compartido conmigo. Muchas gracias, Ramón, por este espacio y gracias a toda tu audiencia. Bueno, ustedes ya saben, martes y jueves durante el día estamos transmitiendo el Venezolano Hoy con información de interés para todos los venezolanos de la diáspora que estamos en los distintos puntos del planeta. Un abrazo y seguimos. Chao. Gracias.